Todo lo que crees saber sobre las pirámides puede cambiar en un instante si miras la piedra con ojos diferentes. Imagina un amanecer en la meseta de Giza. Una franja de luz corta el perfil de la Gran Pirámide. La esfinge observa el este con su silencio pétreo, y la arena parece suspender el tiempo. Allí, en ese encuentro entre roca y cielo, hay signos que no encajan del todo con la historia que nos contaron en los libros de texto. ¿Qué secretos ocultan las pirámides de Giza sobre civilizaciones perdidas? Empecemos por el más inmediato, la propia roca. Las grietas, los surcos y las manchas en la fosa del Esfinx no son meros detalles decorativos, son pistas. Desde finales del siglo XX, varios geólogos han observado que algunas de las marcas en los muros de la fosa parecen más compatibles con erosión por lluvia que con abrasión eólica o con erosión por sales. Robert M. Schoch, geólogo y profesor, fue uno de los nombres que llevó esta observación al debate público. Su interpretación propone que la intensidad y el patrón de ese desgaste podrían implicar precipitación sostenida, algo que en el clima actual del desierto de Egipto es prácticamente imposible. Si la hipótesis pluvial fuera cierta, la implicación es inmediata y perturbadora. La esfinge y quizá estructuras asociadas podrían ser mucho más antiguas de lo aceptado tradicionalmente por la egiptología. Ahora, antes de que la imaginación se dispare, es imprescindible entender cómo funciona ese tipo de análisis. No es una lectura poética de las piedras, sino un ejercicio comparativo. Los geólogos comparan patrones de meteorización, curvas, estrías, perfiles en corte, con formas de erosión observadas en lugares donde llueve con regularidad durante largos periodos. La lluvia produce surcos verticales pronunciados, ensanchamientos en las juntas de las rocas y un tipo de desbastamiento que difiere del abrasivo del viento, el cual tiende a laminar y pulir. Además, los depósitos de sedimento atrapados en capas superpuestas, las concreciones y los minerales secundarios se registran de manera distinta si la acción dominante fue líquida. Estas señales se pueden contrastar con núcleos de sedimentación perforados en sitios próximos, con registros de polen atrapados en capas y con indicios paleontológicos como restos de fauna acuática en sedimentos que hoy están secos. ¿Qué otro tipo de evidencia apoya la idea de un pasado mucho más húmedo en áreas hoy desérticas? La respuesta aparece en los núcleos de sedimento y en los registros paleoclimáticos. En el Sáhara y el Valle del Nilo, estudios geológicos han documentado lo que llamamos el período húmedo africano, African Humid Period, una etapa en la que grandes extensiones del norte de África fueron recurrentemente más verdes y húmedas que ahora, con lagos, ríos y ecosistemas aptos para fauna que hoy asociamos con ambientes de agua dulce. Las dataciones sugieren que ese periodo comenzó en torno a 6.000 años antes del presente y se fue transformando hasta aproximadamente 5.500 años antes del presente, con variaciones regionales. Dentro de ese largo pulso climático hubo oscilaciones bruscas. Una de las más dramáticas fue el evento conocido como Younger Dryas, un retorno abrupto a un clima frío y seco entre aproximadamente 12.900 y 11.700 años antes del presente. Ese enfriamiento repentino reconfiguró ecosistemas, avenidas de comunicación humana y, según algunos investigadores, forzó migraciones y reinvenciones culturales. Los sedimentos no mienten. En distintos puntos del Sahara y en las cuencas adyacentes se han hallado capas lacustres ricas en polen de plantas herbáceas y arbustos que no prosperarían bajo el clima actual. En capas más antiguas hay indicios de suelos desarrollados bajo vegetación más densa. Los restos fósiles incluyen abundancia de especies de peces de agua dulce e incluso de hipopótamos en lugares que hoy son desierto. Esos hallazgos nos dicen que hubo lagos y ríos donde hoy solo hay arena. Ahora bien, trasladar esa idea al entorno inmediato de Giza plantea preguntas concretas. ¿Podría el Esfinx, esculpido en la roca madre de la meseta, haber sido expuesto a periodos de lluvia persistente lo suficientemente antiguos como para explicar su patrón de erosión? Y si así fuera, ¿quién talló la esfinge y en qué contexto cultural ocurrió? La hipótesis de que la esfinge registra una erosión pluvial que podría remontarse a milenios antes de las dinastías clásicas ha desatado respuestas variadas.
Para muchos arqueólogos y egiptólogos, la datación convencional que asocia la Esfinge con la Cuarta Dinastía, época de Keops Khufu, alrededor de 2500 antes del presente, permanece la explicación más robusta. Esa cronología se sustenta en evidencias estratigráficas, asociaciones con complejos funerarios, estilos escultóricos y múltiples líneas de contexto arqueológico. Los críticos de la hipótesis pluvial señalan que estructuras como la fosa han sido remoldeadas por procesos complejos, incluyendo erosión por sales, cambios en el nivel freático, intervenciones humanas posteriores y procesos de meteorización que en ambientes áridos también pueden producir formas que, a simple vista, recuerdan a la erosión pluvial. Aquí es donde la metodología científica debe ser clara y humilde. La presencia de un patrón compatible con lluvia no es, por sí misma, una prueba de una datación concreta. Es un indicio que exige corroboración por otras líneas de evidencia. Dataciones directas de materiales orgánicos asociados, análisis de microfósiles en sedimentos, estudios de pilares estratigráficos cercanos y una evaluación de alternativas geológicas que podrían reproducir patrones semejantes. Robert Schoch y sus colaboradores han argumentado que la profundidad y la naturaleza de ciertos surcos en la fosa solo se explican por una exposición prolongada a lluvia intensa, lo que sugeriría una antigüedad que precede a la datación convencional del complejo funerario. Pero otros especialistas han replicado que los resultados observados se pueden conciliar con modelos de meteorización en ambientes salinos y con cambios en el nivel freático provocados por variaciones en las capas subterráneas. Más allá del Sphinx, el paisaje mismo de la región guarda testimonios de un pasado diferente. Mapas paleogeográficos trazados a partir de datos de geomorfología, fotografía aérea y estudios de núcleo revelan antiguas líneas de drenaje, valles fluviales ahora enterrados bajo sedimentos e incluso tramos que pudieron haber funcionado como canales estacionales hacia el Nilo. Si hace 10.000 o 12.000 años la meseta y sus alrededores tuvieran una red de arroyos estacionales y suelos más fértiles, el emplazamiento de monumentos megalíticos allí tendría sentido en términos de acceso a recursos y visibilidad paisajística. No es raro, en otros contextos globales, encontrar monumentos erigidos en cerros que miran hacia cursos de agua o hacia rutas de tránsito humano. La pregunta es si Giza fue un centro consagrado por una civilización antigua que heredó un paisaje húmedo, o si las estructuras que vemos hoy son resultado de proyectos posteriores insertos en un paisaje que ya estaba transformado. Para llegar a conclusiones prudentes, precisamos hablar de cronologías. Las técnicas de datación que aportan precisión a estas discusiones son variadas. La datación radiocarbónica, C14, aplicada a materia orgánica asociada, la datación por luminescencia ópticamente estimulada, OSL, para sedimentos que capturan la última exposición a la luz solar, y métodos basados en isótopos que informan sobre cambios en la composición de sedimentos. Cada técnica tiene límites. La radiocarbono depende de encontrar material orgánico coherente y sin recontaminación. La OSL exige muestras bien estratificadas y un marco contextual claro. Por eso, cuando algunos investigadores sostienen hipótesis de gran antigüedad para rasgos de Giza, subrayan que faltarían dataciones directas de ciertos bloques o capas que prueben la secuencia temporal propuesta. Y cuando la comunidad académica replica, insisten que las dataciones disponibles para materiales horizontales y contextos funerarios de la meseta se alinean con una cronología del tercer milenio antes de Cristo. La geología no opera sola en esta conversación. La paleobotánica y la paleofauna nos traen pruebas más palpables del paisaje. Análisis de polen extraído de sedimentos en regiones del Sahara y del este del Mediterráneo muestran cambios bruscos en la composición vegetal. Desde comunidades dominadas por plantas de clima húmedo a una configuración de especies adaptadas al desierto. Esas transiciones suelen coincidir con eventos climáticos globales. En términos de fauna, los restos de hipopótamos y peces de agua dulce en contextos hoy secos son un testimonio elocuente de que hace miles de años corrientes de agua de mayor entidad cruzaban áreas que actualmente no sostienen vida acuática permanente. El registro arqueológico, por su parte, muestra asentamientos humanos en lugares que hoy serían inhóspitos. La movilidad humana, la domesticación de ciertas especies y el desarrollo de tecnologías ligadas al manejo del agua cobran sentido en esa luz. Si seguimos esta línea de evidencia, surge una narrativa posible.
Durante el período húmedo africano, grupos humanos ocuparon amplias franjas del Sahara, se desplazaron y construyeron en paisajes con agua suficiente. Luego, un cambio climático abrupto, el Younger Dryas, por ejemplo, obligó a desplazamientos en búsqueda de corredores más favorables, como el Valle del Nilo. En esa migración y reubicación de comunidades se trasladaron conocimientos, prácticas y símbolos. Algunos investigadores especulan que monumentos megalíticos y ciertas tradiciones arquitectónicas son testimonios materiales de esa transferencia cultural, piezas de memoria materializadas en piedra para transmitir conocimientos a generaciones futuras. Es aquí donde la geología y la arqueología se encuentran con interpretaciones culturales y mitológicas. Pero el Younger Dryas no es solo un nombre elegante del libro, es un episodio que, según algunas hipótesis, pudo haber sido desencadenado por un impacto cósmico, un enjambre de cometas o un gran fragmento que produjo microesferas ricas en nanodiamantes, energía térmica y una ola de consecuencias climáticas. Este planteamiento, popularizado en varias publicaciones desde principios del siglo XXI, por ejemplo, estudios asociados a Richard B. Firestone y colaboradores, propone que el pulso de enfriamiento y los cambios ambientales bruscos se vinculan a evidencias físicas en capas geológicas, esférulas magnéticas, picos de iridio, nanotecnologías naturales como diamantes de impacto. Es una hipótesis que, si fuera confirmada en su totalidad, tendría implicaciones enormes sobre cómo interpretamos las discontinuidades culturales en distintos continentes al final del Pleistoceno. Sin embargo, también es una hipótesis controversial. Algunos equipos reproducen las señales propuestas y otros no. En ciencia, la reproducibilidad es la línea que separa una posibilidad de una conclusión robusta. Mientras tanto, en Giza, la idea de que una crisis climática habría empujado poblaciones a concentrarse alrededor del Nilo encaja con la observación de que las primeras grandes ciudades y complejos funerarios que conocemos en Egipto se desarrollaron en las riberas de ese río. Es plausible, por tanto, que la memoria de tiempos más antiguos se encapsule en narrativa y mito. Conceptos como Seb-Tepi, el tiempo primero según la mitología egipcia, y relatos sobre orígenes pueden conservar, en memoria ritual, ecos de episodios traumáticos y transformadores. No obstante, debemos ser claros, correlacionar mitos con acontecimientos geológicos es un ejercicio interpretativo, no una prueba empírica. Los mitos son refractarios. Contienen capas de simbolismo social, cosmologías internas y adaptaciones históricas que dificultan una lectura literal. Entre la evidencia empírica y la interpretación existe un territorio resbaladizo donde florecen hipótesis fascinantes y, junto a ellas, riesgos de sobreextensión. Volvamos entonces al contacto entre datos duros y lectura narrativa. Si la fosa del Sphinx muestra marcas compatibles con lluvia antigua y si en la región hay sedimentos que documentan la existencia de lagos y ríos en épocas remotas, ¿qué escenario resulta más parsimonioso? Una posibilidad es que partes de la meseta estuvieran expuestas a un entorno más húmedo en tiempos predinásticos y que comunidades humanas, con tradiciones constructivas aún por precisar, emprendieran la creación de hitos monumentales que luego fueron reusados, transformados y resignificados por culturas posteriores. Otra posibilidad es que las observaciones geomorfológicas sean el producto de procesos complejos actuando a lo largo de milenios, sin que ello implique una construcción monumental anterior a las dataciones arqueológicas establecidas. La diferencia entre esas posibilidades no es retórica, demanda datos de alta resolución y, sobre todo, dataciones directas de contextos relevantes. Es aquí donde la arqueología alternativa y la arqueología convencional se cruzan de manera más intensa. Autores como Robert Bauval han enfocado su atención en correlaciones astronómicas y simbólicas. Bauval, junto con otros, propuso que la disposición de ciertas estructuras en Giza podría reflejar una correspondencia con constelaciones como Orión. Esa línea de investigación abre otra puerta interpretativa. Si los constructores de Giza eligieron posiciones y orientaciones en diálogo con el cielo, entonces la astronomía se convierte en una herramienta para leer posibles timestamps culturales.
Pero, de nuevo, hay que separar lo que es una correlación, una coincidencia estadística o simbólica viable, de lo que constituye evidencia directa de una antigüedad extraordinaria. Cualquier correlación astronómica requiere un marco cronológico robusto para transformarse en datación efectiva. Antes de seguir explorando la relación entre cielo y piedra, tomemos un momento para volver a lo tangible, las propiedades mismas de la roca en la Gran Pirámide y en los monumentos adyacentes. La meseta de Giza exhibe diversidad de materiales, caliza local, bloques de calcarenita, y en el caso de ciertos pasajes internos, granitos traídos de Asuán. Esos granitos contienen cuarzo, y el cuarzo es un mineral con propiedades piezoeléctricas. Bajo tensión mecánica genera cargas eléctricas. Algunos investigadores y equipos de física han tratado de estudiar si la combinación de geometría de la Gran Pirámide y ciertos materiales podría haber producido fenómenos acústicos o electromagnéticos relevantes para prácticas rituales o tecnológicas. Equipos de universidades y centros de investigación, entre los que se mencionan institutos europeos que han realizado mediciones de resonancia y de propiedades dieléctricas de piedra, han observado que ciertos espacios cerrados generan resonancias acústicas peculiares y que la estructura puede, en teoría, afectar campos eléctricos locales. Estas observaciones no implican por sí solas que la pirámide fuera una máquina en el sentido moderno, pero sí abren preguntas. ¿Qué papel pudieron tener sonido, vibración y materialidad en las prácticas rituales antiguas? ¿Podían configurar experiencias sensoriales intencionales para quienes entraban en cámaras internas? Al describir estas investigaciones es necesario un tríptico de honestidad: nombrar los hallazgos, explicar su alcance experimental y subrayar sus límites. Medir una resonancia no demuestra propósito. Detectar propiedades piezoeléctricas en cuarzo no prueba que se usara para generar energía utilizable. La física nos aporta parámetros, pero la interpretación cultural exige un puente más delicado: evidencia arqueológica de manipulación consciente, dispositivos complementarios o textos que describan usos técnicos. Cuando esa evidencia falta, la hipótesis debe mantenerse como posibilidad abierta y no como hecho. Si seguimos ese hilo, de la roca al clima, del paisaje a la memoria, empezamos a ver un patrón recurrente en contextos megalíticos. En distintos puntos del planeta, estructuras monumentales antiguas se erigen en lugares que parecen tener una relación especial con el paisaje y el cielo. Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, es un ejemplo estremecedor. Estructuras monumentales anteriores a la agricultura intensiva conocida. Baalbek, en el Líbano, muestra bloques colosales cuya técnica y propósito aún cuestionan a los expertos. Yonaguni, frente a las costas de Japón, plantea dudas entre formación natural y elaboración humana. Sacsayhuamán, en Perú, exhibe un manejo de la piedra que desafía técnicas repetidas. Estos sitios no prueban una civilización global única, ni una tecnología perdida, de forma monolítica, pero plantean un interrogante legítimo. ¿Existen patrones de pensamiento simbólico o técnico que resurgen tras catástrofes y que los grupos humanos reutilizan para reconstruir memorias y jerarquías? Hasta aquí hemos ido acumulando piezas, indicios de un pasado más húmedo, registros sedimentarios que hablan de ríos y lagos hoy desaparecidos, marcas geológicas en la fosa del Sphinx que algunos leen como huellas de lluvia antigua, propiedades físicas de las piedras que invitan a imaginar experiencias intencionales, y un patrón global de megalitos que sugieren que la monumentalidad es una respuesta repetida por sociedades humanas ante ciertos desafíos o necesidades simbólicas. Todo esto configura un mapa de hipótesis que obliga a una pregunta central. Si existió una civilización o un conjunto de comunidades con conocimientos compartidos antes de las cronologías que dominan los libros, ¿cómo podríamos identificarlas material y metodológicamente sin caer en lecturas especulativas? Es el momento para una pausa que no frena la curiosidad, sino que afina la metodología.
distinguir entre evidencia empírica sólida, como dataciones reproducibles, microfósiles en contextos estratigráficos coherentes y análisis físico-químicos replicables, y correlaciones interpretativas, como concordancias astronómicas sin datación directa o interpretaciones mitológicas leídas como memoria literal. La ciencia del pasado funciona mejor cuando reconoce sus lagunas y las transforma en preguntas operativas. ¿Qué muestras faltan? ¿Qué técnicas de datación podrían aplicarse? ¿Dónde es posible perforar un núcleo que ofrezca una secuencia estratigráfica indiscutible? Y muy importante, ¿qué explicaciones alternativas pueden reproducir los mismos indicios sin suponer escenarios extraordinarios? Si aceptamos ese pacto de rigor, la investigación de Giza se vuelve una aventura colectiva. Equipos interdisciplinarios, geólogos, paleoclimatólogos, arqueólogos, físicos, arqueoastrónomos, necesitan coordinar protocolos para obtener datos que puedan ser evaluados fuera del aura del espectáculo mediático. Cuando se menciona a investigadores como Robert Schoch, Robert Bauval o Richard Firestone, no se está hablando de santones de una verdad única, se está nombrando a actores que han aportado piezas a un debate que la comunidad científica sigue discutiendo. La historia se escribe con evidencias contrastadas. Las hipótesis provocadoras son valiosas si inducen a nuevas mediciones, no si cierran la discusión. Y sin embargo, a pesar de la prudencia, la tentación de ver en la piedra un archivo, un mensaje intencional depositado por generaciones anteriores para que futuros pueblos comprendieran algo esencial, es poderosa. La idea de que las pirámides pueden funcionar, además de monumentos funerarios o centros políticos, como depósitos de memoria es atractiva, porque concilia la necesidad humana de legado con la capacidad técnica de tallar y posicionar obras que perduran milenios. Si hubo una transferencia de conocimiento a través de crisis climáticas, si grupos de supervivientes preservaron códigos arquitectónicos, matemáticos o astronómicos en piedra, entonces Giza podría ser, en parte, un palimpsesto. Capas de significado superpuestas, algunas visibles, otras apenas insinuadas por patrones que la ciencia empieza a leer. Pero hay otro elemento que complica y a la vez enriquece la historia: la astronomía. El cielo nocturno no solo fue un reloj, fue una memoria y, en muchos casos, un mapa. Varias de las hipótesis más audaces sobre Giza involucran la precesión de los equinoccios, esa lenta rotación del eje terrestre que desplaza la posición de las constelaciones a lo largo de ciclos de casi 26.000 años, como una herramienta para fechar y comprender intenciones antiguas. Investigadores como Robert Bauval propusieron que la disposición de ciertas estructuras en la meseta podría reflejar la posición de las estrellas en un momento muy remoto, lo que, si se corroborara, ofrecería un timestamp astronómico. Esta es una puerta que merece atención metódica y cautela. Después de todo, las estrellas se mueven muy lentamente, y las coincidencias pueden ocurrir con facilidad si uno no establece criterios estadísticos y arqueológicos rigurosos. Antes de adentrarnos en las correlaciones celestes, hagamos una pausa. Hemos recorrido la fosa del Sphinx, los núcleos de sedimento, las capas de polen, las rutas paleogeográficas y hemos tanteado la relación entre mito y memoria. Hemos visto cómo la ciencia cuenta con herramientas poderosas y cómo la interpretación necesita límites claros. A partir de aquí, la siguiente interrogante nos llevará a mirar hacia arriba. ¿Qué nos dicen las estrellas sobre la intención de quienes erigieron Giza? ¿Pueden los movimientos celestes ofrecernos una fecha segura, o al menos una ventana probable? Y, si existe una correspondencia, ¿estamos ante un uso simbólico, un código técnico o una coincidencia ingeniosamente interpretada? Ese puente entre el suelo y el cielo es el que empezaremos a cruzar ahora, porque descifrar los secretos de Giza no es solo desenterrar lo que está enterrado, sino también aprender a leer el diálogo antiguo entre piedra y firmamento. Ese puente entre el suelo y el cielo es el que vamos a cruzar ahora, porque descifrar los secretos de Giza nos obliga a mirar simultáneamente hacia la estratigrafía y hacia las estrellas. Si te interesa este tipo de investigaciones que mezclan arqueología, geología y astronomía, suscríbete para no perder los próximos episodios donde profundizaremos en cada línea de evidencia.
Comencemos por la precesión, la clave astronómica que suele aparecer en todas las conversaciones sobre fechas remotas. La precesión de los equinoccios es un bamboleo lento del eje terrestre que completa un ciclo aproximado de 25-26 mil años. Ese movimiento provoca que las constelaciones que acompañan determinadas fechas del año cambian gradualmente con el paso de los siglos. Para los investigadores que buscan un timestamp en la piedra, esa lenta danza celeste es una herramienta atractiva. Si sabes qué constelaciones eran relevantes para una cultura y cómo las representaron en el terreno, puedes, en teoría, recuperar un marco temporal. Robert Bauval, un autor que popularizó la hipótesis conocida como la correlación Orión-Giza en la década de 1990, The Orion Mystery, 1994, propuso que las tres pirámides principales, Keops, Kefren y Miserinos, replican la disposición de las tres estrellas del cinturón de Orión. Según Bauval, las desviaciones de esa disposición, cuando se proyectan hacia el cielo, podrían corresponder a la posición que Orión tuvo en torno al 10.500 a.C. para observadores del hemisferio norte. Esa fecha, si se aceptara literalmente, situaría la intención astronómica de la meseta en una antigüedad muy anterior a las dataciones arqueológicas convencionales del complejo funerario. ¿Cómo funciona, en términos prácticos, ese tipo de correlación? El procedimiento típico incluye tres pasos. Primero, identificar características del paisaje, ejes, orientaciones, conjuntos de monumentos. Segundo, buscar patrones estelares que puedan calzar con esas configuraciones. Tercero, usar software de simulación celeste para retroproyectar la posición de esas estrellas y comprobar en qué momentos históricos la correspondencia habría sido óptima. En teoría, es una metodología poderosa. En la práctica, sin embargo, surgen varios problemas que obligan a prudencia. Primero, la coincidencia estadística. Cuantas más características del paisaje una persona selecciona, ángulos, distancias, ejes menores, mayor es la probabilidad de encontrar un patrón estelar que encaje en algún momento remoto. Este riesgo de correlaciones espurias exige que los investigadores establezcan criterios estadísticos y arqueológicos. ¿Qué constituye un match significativo? ¿Cuál es el margen de error aceptable? Sin esos umbrales, las correlaciones pueden ser interpretadas por selección de variables en lugar de por reconocimiento de intención original. Segundo, la escala y la orientación. Las estrellas se sitúan a distancias inconmensurables. Trasladarlas a la escala humana de kilómetros implica decisiones arbitrarias sobre rotación, proyección y eje de referencia. Para que una correlación astronómica tenga fuerza como datación, debe hallarse también soporte en el terreno, alineamientos visibles en edificios, orientaciones rituales consistentes en otros monumentos de la misma cultura, inscripciones o motivos iconográficos que refieran explícitamente al cielo objeto señalado. Tercero, la arqueología contextual. Ninguna fecha astronómica puede sustituir a la datación directa de materiales asociados. Si alguien propone que un patrón astronómico refleja intenciones de hace 12.000 años, esa propuesta gana peso si aparecen restos culturales coherentes con esa cronología. Herramientas, cerámicas, restos orgánicos datables o estratigrafía que muestre una sucesión clara. En ausencia de esos elementos, la correlación queda como una hipótesis sugerente, no como una datación probatoria. Por eso, las afirmaciones más fuertes sobre un alineamiento de Giza con Orión alrededor del 10.500 AC se mantienen en la categoría de hipótesis minoritaria y debatida. Bauval y colaboradores impulsaron la idea con la intención de abrir un diálogo sobre intencionalidad astronómica antigua. Muchos arqueoastrónomos reconocerán la creatividad de la observación, pero señalarán la falta de criterios arqueológicos suficientes para convertir esa creatividad en prueba concluyente. En resumen, la astronomía ofrece pistas y cronómetros potenciales, pero solo cuando se integra con líneas de evidencia independientes adquiere poder de convencimiento. Pasemos ahora del cielo al interior de la Gran Pirámide. Sus cámaras, sus pasajes y la física de sus materiales. La piedra que los constructores eligieron no es una materia pasiva, contiene propiedades físicas que interactúan con ondas sonoras y con campos eléctricos a cierto grado. El granito de Asuán, por ejemplo, tiene cuarzo en su matriz.
El cuarzo es un mineral con propiedades piezoeléctricas. Cuando se somete a presión mecánica, puede generar pequeñas cargas eléctricas. Esa realidad mineral despertó curiosidad. ¿Podría la combinación de geometría cavernosa y materiales específicos haber dado lugar a efectos acústicos o electromagnéticos aprovechados en rituales? Diversos equipos han estudiado la acústica de cámaras antiguas, midiendo modos de resonancia, tiempo de reverberación y perfiles de frecuencia. En espacios cerrados y con superficies duras, las ondas sonoras se reflejan y pueden crear zonas de refuerzo donde ciertas notas o armónicos se amplifican. Dentro de la Gran Pirámide, algunas frecuencias parecen resonar con más fuerza que otras. Esa observación es real y reproducible en ensayos controlados. De ese hecho a afirmar que la pirámide fue una máquina energética, hay un salto enorme. La física experimental documenta que existen resonancias, pero no documenta intenciones técnicas ni circuitos de energía generada con propósito utilitario. Un buen paralelo es la arquitectura de salas rituales en diferentes partes del mundo. Muchos centros ceremoniales antiguos usan materiales y formas que producen efectos sensoriales, ecos, resonancias, efectos lumínicos en ciertos días del año que aumentan la experiencia subjetiva de los participantes. La historia de la religión humana está llena de recintos diseñados para emocionar, para transformar la percepción y para reforzar la autoridad simbólica. Si las cámaras internas de Giza generaban experiencias acústicas inusuales, es plausible que eso formara parte de su función ritual. Amplificar cánticos, inducir estados meditativos, marcar transiciones ceremoniales. Esa hipótesis no requiere atribuir dispositivos eléctricos sofisticados a sociedades antiguas, pero sí sugiere una sofisticación sensorial en la comprensión del sonido y del espacio. En cuanto a estudios eléctricos o electromagnéticos menores que han detectado anomalías puntuales, es indispensable separar observaciones instrumentales de conclusiones interpretativas. Mediciones en sitios complejos pueden registrar valores atípicos causados por fenómenos naturales, cargas triboeléctricas locales, variaciones en la conductividad del terreno, agua subterránea o por interferencias modernas. Algunos laboratorios europeos como Laserzentrum Hannover han realizado mapeos topográficos y mediciones físicas de superficies. Otros equipos universitarios han replicado estimaciones de impedancia o de resonancia en cavidades. El consenso prudente entre físicos y arqueólogos es simple. Las propiedades materiales confieren posibilidades sensoriales y físicas, pero la falta de instrumentos arqueológicos asociados a un uso técnico impide sostener hipótesis de máquina con fundamento sólido. A partir de estas consideraciones técnicas, conviene ampliar el radio de observación y mirar hacia otros lugares del planeta donde la monumentalidad antigua desafía explicaciones fáciles. Göbekli Tepe, descubierto en la década de 1990 en el sureste de la actual Turquía, es una de las piezas más perturbadoras para las narrativas convencionales. Datado hoy con seguridad en torno al 9600-8200 a.C., presenta círculos monumentales de piedra tallada con relieves de animales y pilares megalíticos en una época en la que las sociedades, según la narrativa clásica, estaban aún en transición hacia la agricultura. Ese sitio despliega preguntas parecidas a las que plantea Giza. ¿Qué capacidades organizativas y simbólicas tuvieron grupos humanos muy tempranos? ¿En qué medida la monumentalidad es una respuesta recurrente ante cambios ambientales o demográficos? Baalbek, en Líbano, añade otra incógnita. Sus cimientos contienen bloques colosales, algunos cargan con toneladas cuya extracción y movimiento resultan asombrosos aún para la ingeniería romana que los reutilizó. Yonaguni, en Japón, plantea una discusión técnica sobre cuánto del relieve submarino es natural y cuánto ha sido retocado por manos humanas. Sacsayhuamán, en Perú, exhibe un tallado y ajusta de grandes piedras que desafía explicaciones simples sobre la tecnología incaica prehispánica. Estos ejemplos no componen un argumento de unidad automática, no constituyen una prueba de una civilización global única y homogénea. Sin embargo, configuran un patrón recurrente. En momentos en que las sociedades afrontan tensiones, cambios climáticos, migraciones, colapsos, observamos episodios de inversión energética en piedra y en memoria material.
¿Qué vínculo establecer entre esos ejemplos y Giza? Una hipótesis válida y cauta es la siguiente. La monumentalidad puede funcionar como mecanismo de preservación de conocimientos, legitimación social y control simbólico, especialmente en contextos en que la transmisión oral o los sustratos materiales son vulnerables. Si una región experimentó un proceso de crisis, por ejemplo, un episodio de aridez súbita que obligó a la reubicación de comunidades, grupos supervivientes podrían haber depositado en monolitos y monumentos fórmulas arquitectónicas, símbolos astronómicos o técnicas constructivas que preservaran información crítica para reconstituir formas sociales. Ese paquete de memoria material no necesita ser técnicamente homogéneo para ser reconocible. El patrón consiste en la repetición de ciertos gestos simbólicos y técnicos, no en una copia literal. Aquí es importante volver a la ética interpretativa. Proponer la existencia de un legado compartido no implica afirmar que hubo una única casta tecnológica que dominó el mundo. Más plausible es un proceso de convergencia cultural donde, tras crisis profundas, las sociedades reinventan estructuras monumentales con finalidades parecidas: comunicación de autoridad, recordatorio de eventos traumáticos, anclaje cosmológico, empleando recursos locales y tradiciones propias. La arqueología debe entonces preguntarse: ¿qué rasgos concretos se repiten? ¿Hay signos tecnológicos transferidos, herramientas, procedimientos de corte, o solo formas simbólicas y arquitectónicas que responden a necesidades semejantes? Ese análisis es el que nos separa de las fantásticas imágenes de civilizaciones perdidas omnipotentes y nos acerca a modelos de supervivencia humana diversa y creativa. Las tradiciones orales y los mitos son otra capa de la evidencia que merece tratamiento cuidadoso. En Egipto, términos como Septepi, el tiempo primero, y símbolos como la Ben-Ben, el montículo primordial, fuente simbólica de creación, forman parte de una cosmología que registra nociones sobre origen, restauración y ciclos. Algunos investigadores han leído esos fragmentos mitológicos como posibles recipientes de memoria cultural sobre eventos reales, grandes inundaciones, fases de despoblación y reconcentración humana tras cataclismos. En este punto, conviene distinguir dos cosas: la capacidad de los mitos para conservar memorias y la imposibilidad de tratarlos como registros cronológicos literales sin corroboración arqueológica. Los mitos funcionan en capas, contienen memoria, metaforización, reinterpretaciones y funciones legitimadoras. Pueden conservar trazos de hechos, por ejemplo, relatos de inundaciones que remiten a cambios reales en el nivel del mar, y al mismo tiempo operar como dispositivos cosmológicos que no pretenden describir el pasado con fidelidad documental. Por eso, cuando conectamos Septepi con el Younger Dryas o con episodios de reconfiguración social, debemos hacerlo como propuesta interpretativa. Es plausible que ciertas narrativas rituales codifiquen experiencias colectivas de transformación profunda, pero esa plausibilidad exige corroboración por datos geológicos, arqueológicos y paleoclimáticos. Llegados a este punto, la discusión se vuelve explícitamente epistemológica. ¿Cómo diferenciamos una hipótesis plausible de una especulación frágil? La respuesta remite a la metodología, a la multiplicación de líneas de evidencia independientes que convergen, a la reproducción de resultados por equipos distintos, a la existencia de dataciones directas y a la parsimonia explicativa. Una hipótesis extraordinaria necesita, como reza el principio, pruebas igualmente extraordinarias. En el caso de Giza, las alternativas que explican los mismos datos sin invocar antigüedades extremas, variaciones locales de meteorización, actividades humanas posteriores que modifiquen perfiles, redistribución de sedimentos, son a menudo más parsimoniosas, y por eso gozan de preferencia en la práctica académica hasta que aparición de datos nuevos altere el balance. Para un resumen operativo, la hipótesis de antigüedad extrema para elementos de la meseta se sostiene sobre tres pilares propuestos por sus defensores. 1. Rasgos morfológicos de erosión en la fosa del Esfinx compatibles con lluvia antigua. 2. Correlaciones astronómicas que podrían datar intencionalidades hacia el 10.500-12.500 AC. 3. Un marco global de megalitos que sugiere patrones recurrentes de monumentalidad muy temprana. La defensa de la ortodoxia arqueológica aporta contrapesos.
dataciones coherentes del complejo funerario con el tercer milenio AC, explicaciones geológicas alternativas para la erosión, problemas metodológicos en correlaciones astronómicas y la ausencia, hasta ahora, de materiales culturales inamovibles que respalden cronologías tan antiguas en el estrato asociado a los monumentos. Es un diálogo serio, no una guerra de bandos. Entonces, ¿qué ruta de investigación resultaría más productiva para avanzar desde la hipótesis hacia la certeza? Propongo un conjunto de pasos que respetan las buenas prácticas científicas y permiten al mismo tiempo alimentar la curiosidad legítima. 1. Perforaciones y núcleos estratigráficos controlados en puntos clave de la meseta y de sus pendientes. Extraer secuencias sedimentarias continuas permitiría aplicar dataciones OSL y radiocarbono a unidades contextualmente bien definidas. 2. Microfósiles y análisis palinológicos de los sedimentos extraídos. Polen análisis y microfauna acuática pueden reconstruir secuencias de humedad con mayor resolución temporal. 3. Dataciones directas de materiales orgánicos asociados a niveles de ocupación o intervención humana en la meseta. La ausencia de contextos orgánicos datables en capas asociadas a las estructuras es uno de los factores que limita afirmaciones de antigüedad extrema. 4. Estudios reproducibles de resonancia y propiedades dieléctricas por equipos independientes con condiciones experimentales bien descritas. La reproducibilidad es la llave para separar fenómeno físico de artefacto de medición. 5. Programas interdisciplinarios de arqueoastronomía que establezcan criterios estadísticos previos para las correlaciones. Definir hipótesis nulas, márgenes de tolerancia, comprobación con sitios de control y publicación en foros revisados por pares. 6. Comparaciones tecnológicas detalladas entre megalitos regionales y globales. No basta con la impresión estética, se necesitan análisis de herramientas, marcas de corte, procedimientos extractivos y logística de transporte. Si esas líneas avanzan coordinadamente, podremos mover la discusión desde la evocación hasta la evaluación. Mientras tanto, conviene mantener la humildad cognitiva, aceptar lo que sabemos, reconocer lo que no sabemos y permitir que la investigación productiva llene las lagunas. En términos de interpretación histórica, es tentador imaginar a Giza como un archivo en piedra, un lugar donde se depositó conocimiento para que futuras generaciones lo lean. Esa metáfora funciona bien desde el punto de vista simbólico. Las piedras perduran donde la materia orgánica se degrada. Los monumentos son dispositivos de memoria. Pero debemos entender lo que implica esa afirmación de manera realista. Un archivo en piedra no necesariamente contiene un lenguaje descifrable. Muchas veces, lo que preserva son fórmulas rituales, alineamientos, patrones repetidos y materiales que requieren de un contexto vivo para ser interpretados. Si la meseta fue, en algún momento, un nodo en la red de memoria de comunidades que migraron tras una crisis climática, su lectura exige la cooperación entre disciplinas y el reconocimiento de que la evidencia disponible puede ser parcial y fragmentaria. La lección mayor que nos ofrecen estas discusiones no es que haya una verdad sensacional oculta en las piedras, sino que la historia humana es más larga y más compleja de lo que a veces admitimos. La cronología convencional ha avanzado gracias a décadas de trabajo meticuloso. Al mismo tiempo, descubrimientos como Göbekli Tepe nos recuerdan que los comportamientos monumentales y organizativos humanos aparecieron en momentos que no siempre se ajustan a los esquemas preestablecidos. La tensión entre continuidad y discontinuidad, entre olvido y preservación, es parte de la historia profunda de nuestra especie. Antes de cerrar, conviene insistir en el carácter probabilístico de las conclusiones que hemos expuesto. Algunas líneas de evidencia son firmes. El registro paleoclimático muestra episodios de humedad extendida en el Sahara y el Valle del Nilo. Hay restos fósiles que demuestran la presencia de fauna acuática en lo que hoy es desierto. El Younger Dryas constituye un episodio real de cambio climático con repercusiones globales. Otras líneas, como la datación astronómica extrema de la disposición de Giza o la interpretación de las propiedades físicas de la Gran Pirámide como prueba de una función tecnológica moderna, siguen siendo controvertidas y no disponen de consenso. Esa mezcla de certezas parciales y de hipótesis abiertas es, en sí misma, fecunda,
Obliga a nuevos experimentos, a protocolos más rigurosos y a un diálogo público informado. Concluyamos con la imagen que nos trajo al principio, el amanecer en la meseta, la luz cortando la geometría pétrea y la esfinge mirando al este. ¿Qué secretos ocultan las pirámides de Giza sobre civilizaciones perdidas? La respuesta, por ahora, es doble. Por un lado, guardan evidencias que apuntan a una historia más compleja del paisaje y de la ocupación humana, registros de humedad pasada, rutas paleogeográficas y una arquitectura que dialogó con el cielo. Por otro lado, lo que nos enseñan con mayor fuerza es la necesidad de cautela. Algunas interpretaciones son sugerentes y potentes, pero aún necesitan corroboración riguroso. Giza puede contener ecos de comunidades que actuaron bajo climas distintos. Puede también ser un escenario donde distintas épocas superpusieron significados. La hipótesis de un archivo en piedra es atractiva y posible, pero su confirmación exige más datos. La arqueología del futuro en Giza no será la de los titulares apurados, ni la de los relatos que privilegian el asombro sobre el método. Será interdisciplinaria, incremental y humilde. Y será sobre todo abierta al diálogo, entre geólogos y arqueólogos, entre físicos y filólogos, entre quienes observan las marcas de erosión y quienes leen los cielos. Esa conversación colectiva es la mejor herramienta para separar la especulación creativa del conocimiento fiable. Si este recorrido te hizo ver las pirámides con ojos distintos, deja en los comentarios qué evidencia te parece más convincente. La erosión del Sphinx, las correlaciones astronómicas, las propiedades físicas de la piedra o el patrón global de megalitos. Comparte este video con alguien que ame los misterios bien planteados y vuelve para los episodios siguientes, donde analizaremos en detalle estudios concretos, las dataciones disponibles y qué pueden decirnos las más recientes técnicas de muestreo. Suscríbete si quieres acompañar esta investigación con rigor y curiosidad. Porque al final, quizás el mayor secreto que nos enseñan las pirámides no es un dato escondido, sino una invitación. Escuchar el diálogo entre piedra y cielo con paciencia y entender que la historia humana siempre guarda más capas de las que nuestras primeras miradas suponen.